E no programa de hoje, eu vou conversar com o senhor Fred e com a senhora Érica. Você se acuerda de quanto tempo de sofrimento ustedes tiveram? Cerca de 20 años, obispo. 20 años. 20 años. ¿Y usted se acuerda cómo empezó? Sí, obispo. Mis problemas empezaron desde niña, porque yo crecí dentro de una familia que mi papá era alcohólico, golpeaba a mi mamá y le era infiel. Entonces, para mí fue un sufrimiento porque yo no creía en el matrimonio. Cuando yo conozco a mi esposo, nos hicimos novios y en él vi la posibilidad de poder escapar de esos problemas y es cuando pues decidimos casarnos. Yo me casé muy joven y pues a raíz de eso yo dije, bueno, mis problemas van a desaparecer, voy a librarme de los problemas de mi casa y mi matrimonio va a ser totalmente diferente. Pero cuando nos casamos, no fueron nada más los problemas de mis papás, sino también eran los problemas ahora que yo enfrentaba con mi esposo. Eran muchos problemas los que teníamos. Su familia, tanto mis papás, mis suegros, no aceptaban el que tuviéramos un matrimonio nosotros. Entonces eso hacía que nosotros fuera un poco más complicado la relación. Y pues de ahí posteriormente, en cuestión económica, nosotros no teníamos una profesión, no teníamos un título, no teníamos un trabajo. Entonces vivíamos en casa de mis papás, vivíamos de lo que ellos nos apoyaban económicamente. De ahí pues nace mi hijo y nace con problema de salud, un problema en la cadera, donde él le determinan que él tenía una luxación y a raíz de eso nos dicen que pues él no iba a ser una persona normal, que él iba a tener que ser operado 23 veces y que así mismo como iba a ser operado no nos garantizaban el que él iba a quedar bien porque toda su vida iba a necesitar de aparatos ortopédicos. Pero al poco tiempo de que le diagnostican el problema en la cadera, mi niño empieza a convulsionar. Lo empezamos a atender y a raíz de que las convulsiones empezaron a ser más frecuentes, pues ya nos dicen que era un diagnóstico de epilepsia. A mi niño le empezaron a suministrar medicamentos para epilepsia muy fuertes, que muchas veces lo dejaba cansado, lo dejaba agotado y mi niño pues inconsciente. Mucho tiempo estuvimos en hospitales, llegando a urgencias. La última crisis que tuvo mi niño quedó entubado porque la crisis que él presentó fue muy fuerte, que sí presentó daños en su cerebro. Posterior a eso, pues íbamos de mal en peor porque yo caigo en el hospital con cuando se viene la epidemia, llega a México de la influenza H1N1, ingreso al hospital y el diagnóstico que dan es pues que estoy con influenza y que me daban horas de vida. No aseguraban a mi familia que yo iba a salir del hospital. Lo único que les comentaron los médicos fue de que si pasaba la noche ya la había librado y que si no, pues ellos no les aseguraban nada. Posterior a ello, pues eran problemas, seguimos con la economía porque todo lo que mi esposo ganaba en los trabajos que encontraba, pues iban para medicamentos para mi hijo, atenciones médicas para mí, porque yo dependía de un oxígeno, yo no era una persona normal tampoco, porque presentaba esos problemas a raíz del contagio que traje de la influenza. Posterior a esto, los problemas siguieron en aumento, a raíz de que yo tampoco puedo embarazarme por segunda ocasión porque era nuestro deseo tener otro hijo. Me diagnostican infertilidad después de 6 años de intentar embarazarme. Me dicen que yo ya no iba a poder tener hijos. Y aunado a todo esto, pues empezaron los problemas con mi esposo a ser más fuertes, porque pues él empezó a tener conductas un poco extrañas. Entonces yo empecé a tener la duda de que él a lo mejor tenía otra persona, otra pareja. Entonces entre él y yo pues empezaron a hacer los problemas, tantito porque el dinero no nos alcanzaba, no teníamos. Era muy desesperante que
No podíamos tener ni siquiera para comprar los pañales o la leche de mi niño porque teníamos que esperar a que mi papá nos apoyara económicamente para poder comprarlo. Y aunado a los problemas que teníamos, pues empezamos más a avanzar en un matrimonio pues totalmente destruido, porque ya no había comunicación. Yo pensaba que él tenía otra persona y eso fue lo que hizo que nuestro matrimonio empezara a destruirse. Já vamos falar dele matrimônio, pero hablando de la vida econômica, senhor Fred, como es depender de los demás? No, es una frustración bastante fuerte. Yo hasta lloraba en mi cama, me acostaba con una desesperación de decir, ¿por qué yo no tengo dinero? ¿Por qué lo que gano no alcanza para mi familia? Se iba todo, como dice mi esposa, en medicamentos. Yo tenía que comprar pañales, leche y medicamentos de mi hijo y no me alcanzaba. Tuve que empeñar mis cosas. Ya empeñaba yo una televisión o cosas materiales que tenía yo, las tenía yo que ofertar y vender para poder tener dinero. Mi suegro nos hacía fuertes en ese sentido, nos daba dinero para poder vivir. Él nos prestó su casa para vivir con ellos y quería yo sobresalir en mi trabajo. Me quedaba desempleado porque había recortes de personal. No tenía yo mi título para enfrentarme a la vida, de decir, tengo un respaldo de mi escuela para poder ser un ingeniero, una persona de lo que yo había estudiado y no había trabajo. Hubo una temporada que me tuve que salir fuera de mi lugar para poder trabajar y darles mejor vida a mi familia. Ajá. Pero seguía sin rendirme el dinero. No alcanzaba. Vivia em casa prestada Casa prestada. e hasta para alimentar a seu hijo necessitava de seu suegro. Sí, Es humillante, mucho, muito. mucho. Los problemas en el matrimonio llegar a qué grado? A grado de ya plantear un divorcio. Llegamos a firmar demandas de divorcio. Yo soy abogada y redactaba las demandas y pues los dos decididos, ¿sabes qué? Vamos a firmarlo, yo ya no te tolero, yo ya no te soporto. No llegamos a agresiones físicas, pero lo que sí llegamos fueron agresiones verbales. Llegamos al grado de que él una ocasión me dijo, yo ya no te amo, ya no siento nada por ti y si estoy contigo pues nada más es por mis hijos porque yo ya no te soporto. A ese grado llegamos de tolerarnos o estar viviendo bajo el mismo techo, pues nada más por decir que íbamos a salir adelante por los niños. Pero porque yo sintiera un interés en él o él sintiera un interés en mí, pues ya no. Se pode dizer que era um matrimônio desahuciado? Sí. Pero não só o matrimônio desahuciado. Vida econômica desahuciada. Usted, por causa da enfermidade, desahuciada também. E seu hijo, el hijo de ustedes, com uma enfermedade grave. Una não, dos. Dos. La luxación de la cadera. Ajá. Y la epilepsia. Que iba a tener que operar 23 veces. 23 veces. Sí, los doctores dijeron que era hasta que él dejara de crecer, iban a poder, tener que operar cada año y a su vez el aparato ortopédico que él iba a utilizar iba a ser diferente, pero nunca iba a ser una persona normal. Tormentos espirituales. Sí, yo a raíz de los problemas que viví desde niña, yo crecí con la idea de que cuando empiezo a ver los problemas en mi matrimonio, yo dije, bueno, pues es lo que me tocó vivir porque mi mamá así lo vivió. Ajá. Entonces, pues si mi mamá aguantó tantos años, pues es lo que yo debo de hacer, aguantar y a lo que venga, o sea, sin importar lo que sea. Y yo decía, pues ya llegó el momento en que yo lo vi como algo normal. Yo no dormía, yo tenía insomnio y pues siempre en ese insomnio nada más pensaba cosas negativas, pensaba cosas feas. Y eso era lo que a mí no me dejaba tener una paz, una tranquilidad.
Intentou buscar a solução em outros caminhos? Sí, yo ¿A dónde? me acerqué a brujos Aham. para que me quitaran esa duda de que si mi esposo me era infiel. Era lo que más me atormentaba. E que eles hacían? Hacían limpias, Aham. leían las cartas y siempre me decían, pues es que tu esposo no te quiere. Legendo as cartas? Ajá, me decía, tiene otra Pero você não persona. és advogada? Sí, Seu marido iba também? no, Não? no. E você sendo abogada, você creía em las cartas? Sí, porque desgraciadamente una ocasión le pido prestado su teléfono. A la hora que desbloqueo el teléfono, aparece una foto de él con otra mujer. Aham. Las cartas hablavam alguma coisa buena? Ninguna. Solo coisas malas? Sí, decían que Ajá. yo no iba a durar con él mucho tiempo, que él no me quería, que solo me veía en mí por interés, porque yo tenía dinero y como que era la salvación de él. Y pues no, nunca me dieron buen augurio. Deixe-me aclarar uma coisa cá muito importante. Ao invés de crer em las cartas, é melhor crer em la palavra de Deus. Porque el cielo passará, la tierra passará, pero la palavra de Deus, ella não passará. Porque la palavra és ele próprio Deus. Ella representa ele próprio Deus. Agora, hablando de las cartas, como dijo a senhora, las cartas solo hablavam coisas malas. Por quê? Porque ele mesmo espírito que estava em la vida de ellos, roubando, matando, haciendo solo coisas malas, era ele mesmo espírito manifestado em la persona que estava allí leyendo la carta. Então, este homem que em seu corpo tinha um espírito, tinha ele mesmo espírito que estava em la vida de ellos. Em la realidade, este espírito, através deste homem, hablava lo que hacía. Hablava lo malo que hacía em la vida de ellos. Por isso que há pessoas que empiezam a crer em las cartas. Porque quem está leyendo as cartas habla de coisas malas que han sucedido por ele mesmo espírito que habita dentro de eles. Será que quedou claro? Quedou? Em la realidade, é melhor crer em la palavra de Deus. Sí. Bueno, como que ustedes pararam de sofrer? Paramos de sufrir porque mis papás que a pesar de haber llevado una vida totalmente destruida, nos invitan al Centro de Ayuda Universal. Aham. Obligados, porque nosotros no queríamos ir. Por que não? Você acabou de falar que buscou os brujos. Sí, Crejou em las cartas. sí. E para buscar a Deus, você não quis venir? No, Por que não? porque yo crecí con la idea de una religión Aham, y yo decía o pensaba aham. que el que salía de esa religión era un traidor. Entonces, E buscar a los brujos, e neste caso não era uma traição? yo no lo veía así. Aham. Entonces, Eu entendo esse caso, porque o mesmo passava comigo. Viernes à la noite, eu estava involucrado com a brujeria. E nele passado, viernes à la noite, eu vivia involucrado com a brujeria. Domingo à la manhã, eu estava involucrado com a idolatria. Eu tinha 2 religiões e para mim era o mesmo. Era o que passava com você. sí, así pasaba. Yo el domingo estaba en misa, pero la entre semana pues buscaba otra ayuda. Ajá. Y entonces cuando mis papás nos invitan, porque ellos pues ya habían cambiado, su vida Que fue câmbio, cambiada. por exemplo? Mi papá dejó de tomar, dejó Já de era um fumar, vício de quanto tempo? de 35 años por Na medio. vida. Sí, Logrou liberar-se. sí. Aham. Dejó de fumar, dejó las mujeres, dejó de golpear, de humillar a mi mamá.
Y ese cambio le estoy hablando que sucedió un tiempo de un mes. Cambiou como del agua para el vino? Sí. Y a raíz de eso ellos nos invitan a la iglesia, nos dicen vamos. Y pues yo les dije no. Aún vendo el cambio. Sí, yo les dije que no. Y mi papá es un poco enérgico. Y me dijo, pues no te estoy preguntando. Vas a ir conmigo, me vas a acompañar. Y ya después de salir de ahí, tú puedes hacer lo que quieras. Y ya fue como me llevó. Amablemente me llevó. Por la orilla. Sí. Nos llevó. E, pues, a pesar de que fuimos... Agora, perdão, é que vocês estão falando coisas importantes. Por exemplo, su papá, creio eu que era um homem, és um homem confiável. Não é verdade? Você tinha a segurança que ele queria o melhor para vocês? Sim. Veja como são as coisas. Você sabia que su papá era um homem confiável. Queria o melhor para vocês. E aún assim você não hizo caso. Não. Há muitas pessoas nesta situação. Porque há pessoas que, por exemplo, há um amigo, há um familiar, há um conhecido que já estuve na Universal, que a vida cambiou, a vida não melhorou, a vida cambiou. Sabe por que a vida cambiou? Porque em la Universal não apresentamos uma religião, apresentamos um Deus vivo, grande e poderoso. E quizás, aún oyendo a invitação de uma pessoa confiável, vendo o que Deus hizo em la vida de ella, você não ha logrado crer. A pergunta é: hasta quando você vai viver nesta situação? Porque todo pode cambiar. Aún sin querer, ustedes llegaron. Sí, llegamos a la iglesia, pero no aceptábamos. Pasó como un mes y seguíamos renuentes. Ya aceptamos el ir cuando nace mi hijo, cuando le detectan el problema en la cadera. Y fue ahí donde, pues, mis papás hablaron con nosotros y nos dijeron, esta es una oportunidad que Dios te está poniendo en el camino. Ya llevas un tiempo en la iglesia y a lo mejor este es el momento de que empieces a confiar en Él. A llevar la cosa en serio, ¿no? Sí. Y a raíz de eso, nosotros empezamos a tomar la decisión de seguir a Dios, pero ahora sí por el camino correcto. De entregar-se. Sí. Hicieron cadenas. Sí. Perseveraram. Sí. Como que se encuentra a vida hoje? Que cambiou? Pues cambió todo. Es un cambio de 360 grados. De haber pasado de no tener dinero ni siquiera para comer. Ahora hemos sido bendecidos, gracias a Dios. Profesionalmente yo pude terminar mi carrera. La ejerzo, soy abogada. Mi esposo terminó su carrera, se tituló. Actualmente tiene un trabajo bien remunerado. Pudimos iniciar un negocio. Empezamos con un taxi. Actualmente tenemos 4. De pasar de tener un carro prestado, porque no teníamos un carro propio, eran prestados y eso en ratitos. Actualmente tenemos un carro nuevo y es de uso personal. Y pues en el matrimonio ya existe el diálogo, lo más importante que perdonamos y aceptamos errores, pero de ahí para adelante pues la comunicación ya es totalmente diferente, la comunicación con mis hijos. Tengo 2 niños y pues digo, mi vida es totalmente diferente. Hablando de la vida econômica, cambiou. Mucho. Sigue vivendo de favor en la casa de su suegro? Ya no. No. Es casa propia. Hoy tiene su casa. Sí. Bueno, vida econômica nueva. Nueva. Las enfermedades de su hijo Cesaron. ¿Ya no están? desapareceram. Desaparecieron. Iba a tener que operar 23 vezes. 23 veces. Não foi necessário. Ninguna.
Ninguna. Cuando iba a hacer la primera cirugía, el doctor descubre que no tenía nada mi hijo. Y de hecho el doctor dijo, no sé a qué santo te encomendaste, pero tu hijo no tiene nada. Dice, así que Que agárralo. santo. El mayor de todos. El mayor de todos, así es. Aprendimos a no usar intermediarios, a hablar directamente Así es. con Dios. Detalhe importante, el mayor porque és el único, el verdadeiro. Usted estava enferma também, Sí, desahuciada. sí, fui sanada de depender de oxígeno. Actualmente ya no tengo nada. También fui diagnosticada con infertilidad, Sim. que yo no iba a poder tener más hijos, más que el que ya tenía. 6 años intentando con tratamientos de fertilidad. Y gracias a Dios, ahora tengo un niño de 4 años. La epilepsia Desapareció. del outro hijo desapareceu. Desapareció. Los tormentos espirituais terminaram. Terminaron. Ou seja, toda a vida cambiou. Sí, Matrimônio, salud, a vida de seu hijo, os tormentos espirituais desapareceram, vida nova. vida nueva. Pararam de sofrer. Paramos de sufrir. Que Deus bendiga a ustedes muito mais. Amén.